Gracias, amigos, por seguir en sintonía en su programa Debates de Ideas por Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Gracias a las personas que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Por favor, compartir el programa, y también a las personas que nos sintonizan en los diferentes sistemas de cables. Aquí con nosotros en nuestra entrevista central, el doctor Guido Gómez Mazara. Doctor. Buenos días. Buenos días, Guido, bienvenido. Y con la gracia de Dios, un placer de recibir la invitación de ustedes. Y nada, ayer llegamos medio estropeado de Gaspar Hernández y en Moca, pero estamos aquí. El transporte no está fácil, Guido. Oh, Cristo Padre. Óyeme. Yo siento que uno de los temas de nación que tienen que unificarnos es la solución del transporte. Así es. En América Latina hay muchos modelos de eficiencia que han garantizado la reducción del parque vehicular, que aquí es terrible, con las formas de movilidad que yo no sé en el lugar donde ustedes viven, pero en este país para llegar al punto de compromiso Es difícil. hay que salir una hora antes por lo menos. Yo salgo dependiendo del punto. Este sale 2 horas antes. Yo vengo de la zona oriental y una hora antes. Yo estoy ahí mismo cerca del Palacio de la Policía y también tengo ese problema. Tengo que. Pero es un conflicto entre el parque vehicular que tenemos y las decisiones del sector oficial en materia de transporte que tienen que traducirse en eficiencia. Pero tantas instituciones para regular el transporte y sin embargo, bueno, aunque ahora se hizo una. No, la intención del Intran es consolidar todas las instituciones para diseñar una política pública. Exacto, pero no se pudo con todas esas instituciones que estaban para regir el tránsito. Eso hay que solucionarlo. Bueno, Guido, vámonos al tema, a los temas obligados. La nación está a la expectativa de lo que pudiera pasar en materia política electoral. Las elecciones municipales vienen ahí, luego las elecciones presidenciales. Su candidato, Luis Abinader, las encuestas dicen que están en primer lugar. ¿Usted cree en las encuestas, verdad? En las encuestas que se han estado realizando. Sí. ¿Y usted cree que a partir después del 15 ya las elecciones terminan el domingo, las municipales, y ya a partir de ahora es otra coyuntura, a partir del lunes? ¿Se va a mantener así, usted cree, el panorama político nacional? Miren, los procesos políticos en la República Dominicana casi nunca son acompañados de una reflexión racional. Y aunque yo estoy envuelto en el proceso, yo quiero ser lo suficientemente racional para que simpatías no me hagan lucir poco objetivo. Frente a eso te respondo. Sin lugar a dudas, las encuestas de mayor rigurosidad y credibilidad en el país apuntan unas tendencias de favorabilidad al compañero Luis Abinader. Pero simpatías no son votos. El gran desafío de un actor político, en este caso candidato presidencial, que ya ayer eligió su compañera de boleta, es traducir esa franja de simpatías el día de las elecciones. Aquí estamos en 2 ciclos. Un primer ciclo municipal del próximo domingo, pospuesto, es un hecho sin precedentes y lamentables en la historia política dominicana, porque se abortó el compromiso cívico del pasado 16 de febrero. Un hecho insólito en el país. Sin embargo, yo siento que en el país, tanto en lo que concierne a candidaturas municipales como el orden de lo presidencial, hay una combinación de satisfacción por la propuesta del cambio, pero por ira ciudadana acumulada respecto de los niveles de indignación que se expresan en segmentos sin tradición de participación política o sin vinculación a los partidos formales. Balaguer una vez le llamó la masa silente. Es decir, la gente que no estaba estructurada en los partidos políticos, pero decidía. Y cada vez que tú observas las encuestas en su historial, te darás cuenta de que se reduce la franja de indecisos. Y esos indecisos, más allá de la propuesta de Luis, entienden que tanto el próximo domingo como en mayo es una oportunidad para el desquite. Lo que nacimos en un barrio, sabemos lo que es desquitársela. Y por un momento, hagan abstracción de que yo estoy vinculado a una causa política, pública. Yo me puedo pasar la mañana entera aquí haciendo un memorial de temas ciudadanos que el país entiende que la mejor forma de contribuir a cambiarlo es votando por el candidato que representa el cambio. Yo hablé del tema del transporte de forma incidental aquí. Y yo le voy a poner otro tema sobre la mesa, que es un tema que no podría ser amplio en el debate, pero ya los indicadores demuestran que por años
no le poníamos atención, pero el tema de la corrupción aparece como un tema nodal. Yo recuerdo a muchos asesores de campaña, tanto nacionales como extranjeros, que decían hace 8 o 10 años, no, la corrupción no es un tema importante. No, ya aparece como fundamental. ¿Y es solo la corrupción concerniente a los servidores públicos? Sí, pero también hay una combinación de indignación frente a lo que yo llamo la auditoría visual de la gente. Es decir, todos aquí nos conocemos. Todo el mundo tiene una idea del típico PLDista hace 25 años. ¿Qué era un PLDista hace 25 años? El comité central del PLD solo tenía 2 ricos. Félix Iglesias, ya muerto, hermano de Jesús, el médico, Miguel Enrique y Eduardo Selva. Y Selma, exacto. Son los ricos. Y los Mariotti, Domingo Mariotti. Ese era ayudante de Juan Bosch. Sí, tiene razón. Pero yo le proyecto a ustedes, en ánimo de que hagan un ejercicio mental, cuál era el típico PLDista en el barrio, en la comunidad, en la provincia, en el municipio. Y cómo esa movilidad social se traduce en un acto de indignación de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Yo me desplazo en el país entero y hace una semana andaba por Ramón Santana. Y yo vi una casa que contrastaba con el entorno. Señores, Guasa, un campito de San Pedro de Macorís, municipio. Y yo le pregunté, ¿y quién vive ahí? Me dijeron, Pin. ¿Cuál? Le tiré una foto a la casa. ¿Quién es esa persona? El director de la inmobiliaria del CEA. Yo dije, pero solo una casa así, en un entorno pobre, significa un acto de indecencia frente al resto. ¿Eso es San Pedro de Macorís? Sí, yo estoy enterado. Y yo le invito a ustedes que lo hagan como ejercicio, de verdad, fuera de discusión. Un contraste total con el ambiente allí. Háganlo como ejercicio. Vayan por la carretera de Duarte y deténganse a la altura del kilómetro 50 y entren a los mogotes para que ustedes vean. Yo digo, pero ven acá, ¿cuál es el problema que hay? ¿Cuál es el afán de exhibición? Y hago un balance. Que era un reformista que en la época de Balaguer se tomaba un dinero público. Tiene una finca, 2 LTD y una compañera sentimental al margen de su matrimonio oficial mudada. Un sombrero y 2 pistolas. Es el modelo de reformista. El PRDista se compraba 2 chalecos. Aquí se le llamó inclusive la chalecocracia una vez cuando el PRD llegó al poder. Así es. Se exhibían en un restaurante, iban con los amigos al barrio, pero no se mudaban. Yo lo invito. Yo tengo 26 años viviendo en la misma casa. Milagros Ortiz tiene más de 40 años viviendo en la misma casa. Luis Abinader vive en el mismo apartamento hace 14 años. Y Hipólito Mejía vive en el mismo sitio. Hagan un ejercicio. Pregúntenle a los PLDistas dónde vivían hace 10 años y dónde viven ahora. Entonces, ese tipo de situación va generando un nivel de indignación ciudadana que no tiene que ver con la militancia política. Pero hubo una ocasión en que el PLD en su momento le sacó una luz de la corrupción al PRD. Qué bueno que tú me lo recuerdas. No, pero lo que quiero decirte, y ahí se exhibieron muchísimas casas en otros lugares de dirigentes como Siquio MG, que cambiaron su vida. Entonces parece ser que esto es una práctica recurrente en la mayoría de políticos. No, mira, la práctica política dominicana es una práctica aberrante. Porque mucha gente entiende que una posición pública es una licencia para transferir fondos públicos en bolsillos privados. Es un fenómeno global en lo que concierne al sistema de partidos políticos. Sin embargo, los niveles de indecencia de acumulación en este país no guardan parámetros. Tú te refieres a la luz de la corrupción. Ese fue un ejercicio de irresponsabilidad procesal, porque sin intervenir ninguna sentencia, el PLD publicó ese álbum. Era aquel PLD que dividía el país entre PLDistas y corruptos. Así es. Nunca habían llegado al poder. Tú te referías a Siquio de la Rosa. Siquio es un caso. Siquio es un caso. Siquio, por ejemplo, ha sido un empresario público en los últimos 40 o 50 años. Público. El que entra a San Francisco en Macorís hace 30 años, pregúntale de quién era la guira, de Siquio NG. ¿Quién compró el equipo de los gigantes? Por primera vez, Siquio NG. Entonces, una persona que tiene actividades profesionales, económicas, públicas. Aspira alcalde otra vez ahora. Se dice que es seguro ganador. Sí, en San Francisco de Macorís. Estuve en San Francisco el fin de semana. Exacto. Entonces, yo no quiero hacer paralelismo con ningún nombre, pero hagan un ejercicio para que vean. Por ejemplo, en este país ustedes conocen 2 compañías de abono muy importantes que tienen los últimos 100 años el control del mercado. Desde el punto de vista de la competencia, Fersan y Ferquid. Son empresas que están ahí establecidas antes de nosotros nacer. Así es.
Pregunten cuáles funcionarios públicos tienen una empresa que se llama Abodón, que tienen el control del 60% del mercado. Tú dices, pero por el amor de Dios, ¿pero cómo esto es posible? Te doy ese ejemplo. Fíjate que no estoy citando nombres, estoy hablando del fenómeno como tal. Tú vas al mundo del asfalto. Señores, por aquí en 5 meses se gastaron 11.500 millones de pesos en asfalto. Y los asfalteros tradicionales que han vivido los últimos 50 años dicen, pero ven acá, esto es una locura lo que hay. Y te invito a que vaya a otro sector, al sector eléctrico. Déjame frente a eso, el país tiene mucha inconformidad. Sí. Guido, pero ciertamente de eso no duda nadie, la corrupción, ese flagelo está arropando a la sociedad, corrupción, los empresarios. En todos los sectores. En todos los sectores. En la comunicación social. En la comunicación social. Pero hay una cosa, Guido, ¿por qué, sabiendo el PRM en esta coyuntura y su candidato, Luis Abinader, que eso se está dando en la comunidad, no toma como bandera de lucha el tema de la corrupción, que lo tomaron en una ocasión cuando Hipólito en las otras elecciones y no dio resultados? ¿O es que entiende que no hay resultados, que el pueblo no vota por eso? Pero las apuestas de Luis en términos de su programa de gobierno, no quiero ser indiscreto ni adelantarme a Miguel Seara Hatton, pero uno de los ejes esenciales es el tema de la transparencia. Inclusive, la elección de la candidata vicepresidencial se inscribe en una nueva forma de hacer la política desde el punto de vista de conectar la plataforma clásica de un partido político a una persona que le va a incorporar herramientas que reclama la sociedad. Desde el punto de vista general, Guido, pero no hay un tema específico. Sí, no me voy a adelantar a lo que concierne al tema del programa de gobierno, pero yo lo he visto. Y sí se va a incorporar el tema de la transparencia y el combate a la corrupción. Con los mecanismos institucionales, fíjate por qué. Yo sé que en el país hay una sed procesal. Ahora, la mejor forma de un político del siglo XXI que llegue a la presidencia de contribuir con el combate a la corrupción es fortaleciendo los mecanismos institucionales, no vinculando la mano de la política a la acción del Ministerio Público. ¿En qué elementos? Yo quiero ver un Ministerio Público y un sector de justicia con un presupuesto más importante. En América Latina, uno de los presupuestos más bajos del sector justicia es el de la República Dominicana, 1.9 del presupuesto nacional. Entonces tú dices, bueno, en el orden financiero hay problemas. ¿Cuáles son las características de doña Raquel? Doña Raquel es vicerrectora financiera. Y uno de los debates en el sector nacional es la eficiencia del sector público. ¿Por qué? Porque cuando a un ciudadano le cobran impuestos, yo me imagino que ustedes protestan por el tema, la gente no discute el rol de recaudador del Estado. La gente lo que discute es la calidad del gasto. ¿Por qué en el país, por ejemplo, cuando usted mide los estándares en América Latina es el 5% del PIB que se dedica al sector salud? La República Dominicana es el 1.9%. Yo le pongo un ejemplo muy elemental. Si tú andas por Miches y te rompe las 2 rodillas, el hospital ortopédico más cerca está en el Darío Contreras. Así es. Y si tú andas por la línea noroeste y te parte un brazo en bicicleta, el más cerca está en La Vega. Es decir, que las políticas de recaudación se contrapesen con la calidad del gasto y que el ciudadano se sienta identificado. Yo le pongo otro tema. Fíjate que a mí la pasión del proceso no me va a conducir a juicios desenfrenados ni a impugnaciones sin razón de ser. Yo soy un gladiador de la política, pero yo creo que por encima de las discrepancias políticas hay un país. Yo te quiero poner un tema. Yo no conozco el estatus de ustedes ni sé las edades de sus hijas. Yo tengo una hija de 8 años. ¿Ustedes se imaginan que en este país no existe un registro nacional de agresores sexuales? En el programa de gobierno de Luis se incorporó y cuando se haga de público conocimiento ustedes lo sabrán. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted tiene acceso a llevar a sus hijas o a sus nietos, si lo tienen, a un colegio. Pero aquí quien lleva a sus niños o a sus niñas a una escuela tiene que saber si el profesor de educación física, para poner un ejemplo, tiene antecedentes de acoso. ¿Cuántas desgracias el país conoce todos los días con ese tema? Es decir, hay que propugnar por un Estado que verdaderamente legitima el cambio por las reformas institucionales, no en la política de persecución. Yo no creo ni que Luis, ni que la mayoría del equipo de Luis tenga una intención de vendetta. Lo que estamos propugnando es que frente a los niveles de corrupción tan evidentes, sea un ministerio público realmente independiente que garantice la persecución. Pero no solo a los que llegan, a los que se fueron también, porque es una forma de contribuir.
La gente en este país se expresa en cacerolas o en plazas públicas su nivel de insatisfacción, no solo con el PLD, es una advertencia para los que vienen, que si no lo hacen bien, le va a pasar lo mismo. Y es por eso que yo creo que el concepto del cambio tiene que estar asociado con un verdadero fortalecimiento al espíritu institucional del país. Don Guido, las boletas están definidas, ya el escenario electoral presidencial está definido, también congresual, pero en el que nos convoca hoy es el presidencial. Las candidatas a vicepresidencia con mayores posibilidades son Sergio Elena, la señora Raquel Peña y la señora Margarita Cedeño de Fernández. ¿Qué valoración le tiene a usted cada una de estas candidatas, incluyendo las últimas declaraciones de Margarita con relación al presidente Fernández? Mira, vamos por partes. Son los presidentes, ya que el Destripador, son los presidentes que le asiste la facultad de elegir quien le acomoda en la condición de su compañera de boleta. Fíjate que son 3 damas y también es un ejercicio de cuesta arriba, uno como hombre, hacer críticas, pero tú me lo colocas en un segmento de lo puramente político. Yo creo que Margarita Cedeño es una persona que, por el dilatado ejercicio en la vicepresidencia de la República, no generó ninguna sorpresa. Yo pienso que su designación es un acto de maniobra, producto de un conflicto interno que hay en el PLD. Y la manera de preservar la imagen de la esposa del presidente de su partido, hasta hace meses, expresidente de la República por 3 periodos, es un acto, yo lo voy a definir con mucha decencia, Sutileza. es un acto pérfido, en el mejor sentido de la palabra, porque expresa cómo la condición humana se descompone de muchas maneras y no respeta núcleos y vínculos que son fundamentales. Pero aquí la política es un poco desenfrenada y a veces creemos que estamos haciendo política desde un lodazal y la sociedad nos observa. Ella es una persona que sí ha acumulado experiencia en la gestión pública, tanto en la condición de primera dama como 8 años de vicepresidencia de la República, pero su candidatura no representa ningún tipo de alteración a lo que la gente proyectaba como propuesta del PLD. Sí genera hacia el interno de ese partido ruido, estridencias. ¿Por qué? Porque las últimas declaraciones de doña Margarita, que es una política avispada, ya no es una novata en la política, me conduce a mí a repensar qué está pasando ahí adentro. Lo primero del lapsus linguis que tuvo. Aquí trabajando en favor de Leonel Fernández, pero de Gonzalo, pero de Danilo, pero mío. Ella es muy hábil, ella se dio cuenta que cometió un error y quiso enmendarlo en el camino. Y en segundo lugar, las declaraciones que le dio a mi buen amigo Pablo Macchini, que las reproduce en el Listín Diario, diciendo que el sector Danilo la propuso a ella de candidata. Eso es retomando por Danilo, que Danilo fue el que le empujó a la política. Yo no quiero emitir un juicio más allá de la actuación política, pero eso la coloca en una situación de mucha dificultad, porque si bien es cierto, Danilo Medina la sedujo para que se vinculara a la política, si alguien le empoderó fue el doctor Leonel Fernández Reina. Claro, está claro. Y eso, repito, revela mucho las aristas humanas de muchos de nosotros. En el caso de doña Sergio Elena, debo decir que ella sí una política a tiempo completo, ha ocupado posiciones tanto en su partido como en el ámbito congresional, ahora tiene una responsabilidad del Parlacén, ella es una política avispada, yo tengo la mejor de las relaciones con ella, ella fue la compañera de propuesta de Alfredo Pacheco en la capital, pero sí es una política a tiempo completo. Siento que lo que ha hecho el doctor Fernández es consolidar el espíritu de cuerpo de las fuerzas que le han endosado. En este país, la gente, y que me excusen las propuestas vicepresidenciales, salvo reconocidas excepciones en la vida política dominicana, la gente vota más por el candidato presidencial y no por la candidata vicepresidencial. Reconozco, hay excepciones en la vida nacional. En el caso de Raquel, yo tengo un vínculo con quien fue su padre, y quiero hacer algunos detalles que la gente desconoce. Raquel es una académica. Búsquenle el currículo. Y no solo ha hecho carrera desde el punto de vista del ejercicio financiero en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, sino que ella viene del sector de Zona Franca, donde sus primeras destrezas cognitivas se pusieron de manifiesto ahí. Además, ella tiene un background. Fue a la Universidad de Quebec, se formó en Montreal, tiene preparación, tiene adiestramiento. Titulación. Correctamente. Es decir,
¿Cuál yo creo que ha sido el objetivo de Luis? Y Luis tuvo la delicadeza, mire, estábamos el día anterior juntos. Y me dijo, te tengo una sorpresa de vice. Y yo por discreción, de verdad, no le pregunté, porque, repito, es una facultad del candidato presidencial. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que ella introduce a la propuesta? La primera, todo el mundo sabe el impacto que tiene el voto del Cibao. No nos equivoquemos. Sí, claro. Esas provincias han sido históricamente determinantes para la suerte electoral de cualquier candidato. Satisface esa aspiración del Cibao. 1. 2. Reitera el sentido de oportunidad para la mujer, que es un factor clave en la vida política dominicana. Tercer elemento, y yo pienso que en eso quiero ser preciso, introduce una herramienta que es un reclamo de múltiples sectores de la vida nacional, de gente con experiencia en el sector privado y en capacidad de que su vocación social lo acerque a hacer una gestión pública eficiente. Y cuarto elemento, ella es una persona de profundas relaciones con la iglesia. Repito, de profundas relaciones con la iglesia. Aquí mucha gente no se ha dado cuenta del cambio que ha operado en la iglesia en la República Dominicana. Después que el padre Osoria, como le decimos muchos, es la figura principal de la iglesia. Fíjense que los actores fundamentales de la iglesia en la República Dominicana han cambiado. El padre Osoria es un hombre que pertenece a los sectores con mayor vocación social dentro de la estructura de la iglesia. Jesús, para mí el Padre Jesús, hoy rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, que es el obispo auxiliar, no sé si lo conocen perfectamente a él, que tuvo un ejercicio de mediación en la crisis del sector salud del año pasado, una persona bien articulada, que viene de una demarcación como Monteplata y que siempre ha estado vinculado al trabajo social con los pobres. Y quien yo pienso que es una de las voces más efectivas sobre la defensa de valores esenciales que tienen que ver con la concepción de la iglesia respecto a múltiples temas, que es el obispo de Baní. Es una persona que para mí, sí, Víctor Masaya, que para mí es una persona con una coherencia desde el punto de vista ideológico y que marca sus pautas respecto a lo que cree. Entonces, ese proceso de cambio ha colocado a nuevos actores en esa línea de la fe católica, que es la que yo predico y practico. O sea, usted está diciendo que el criterio que tiene la Iglesia Católica en relación a la posición de Abinadel, en relación, valga la redundancia, a las tres causales, se echa a un lado. Y entonces... Sí, ese es un balance positivo, porque le genera a nuestra Santa Iglesia Católica y a otros sectores de la Iglesia que se han sumado al tema de las tres causales, una concepción más apegada a sus criterios fundamentales. Y eso es bueno, es una señal positiva. Don Guido, me quiero quedar ahí mismo en la parte vicepresidencial. Esta elección de candidata ha creado algunas benditas dentro del Partido Revolucionario Moderno. Incluso anoche vimos una exposición que tuvo David Collado, quien tenía la candidatura a alcalde prácticamente en los bolsillos y declina para apoyar a Carolina. Sin embargo, David ahora como que queda en el aire. ¿No crearía esta decisión una división dentro del PRM? No. Mira, primero David es un actor político importante. Él le devolvió el éxito al partido a la principal plaza, que es la capital. Él ha sido un gestor municipal con un innegable nivel de eficiencia. Y yo pienso que es una persona que tiene la suficiente edad para entender que los tiempos en política implican una dosis de paciencia para enfrentar las adversidades y transitar en la mejor dirección posible. Él está haciendo una contribución a la preservación de la plaza de la capital. Él anda para arriba y para abajo con Carolina y es una señal positiva. Yo no tengo duda que en los próximos días se junte con Luis y hable. Todos somos parte de una misma generación. Nosotros no podemos reproducir los errores históricos de las generaciones anteriores que entendían que todos tenían que aspirar y apostar a la misma posición al mismo tiempo. ¿Cuánto talento no pudo ocupar la presidencia de la República porque la pasión, la irracionalidad y la intención de que todos tenían que aspirar no los condujo por los mejores caminos? Yo apuesto a que cualquier tipo de inconveniente, falta de comunicación, se resuelve en los próximos días y yo seré un vehículo en este tipo de posiciones porque reconozco
que yo me llevo muy bien con Luis y me llevo muy bien con David, a quien yo no tengo la menor duda de que se va a integrar a la campaña a posteriori de el domingo. Pero Guido, para que usted pase ya definitivamente, ¿y usted no cree que ese egocentrismo que se notó, que si vio David Collado, yo fui esto, yo en las encuestas esto, eso es un indicador que pudo haber sido él y no lo escogieron y que cometió un error? Sí, pero en política se parece mucho a los bancos, tú vas acumulando recursos e intereses. Yo siento que la comunidad capitaleña, como otros sectores de la vida nacional, entienden que tanto David como Paliza han ejercido dos acciones impropias de la tradición política dominicana. Mira, José Ignacio renunció a su senaduría con ella ganada. Él alegó factor de tiempo. Yo estuve en Puerto Plata el domingo y debo admitir que la distancia de Paliza lejanas. Y le pasó la pelota, como decimos los que jugamos baloncesto, a una figura legendaria que había sido senadora, que ahora actualmente es diputada, doña Ginette, que pido su pronta recuperación porque en Puerto Plata me explicó las condiciones en que la asaltaron. Le rompieron un brazo y a su esposo le partieron la cabeza con una pistola. Un tema de nación como el tema de la inseguridad, que no respeta ya ningún segmento de la sociedad. Entonces yo saludo la acción de ellos porque refleja que no tienen esa vocación de perpetuarse a los cargos, de aferrarse a los cargos. Y yo repito, en las próximas semanas, después que pase el domingo, que lo importante es que ganemos esta plaza, como que ganemos la mayoría de las plazas. Yo estoy fascinado por el trabajo que ha hecho, por ejemplo, de aquel lado Manuel Jiménez. Claro. Donde hay, si ustedes ven allá, una ventaja. Yo decía que el municipio de Santo Domingo Este no puede tener la tragedia de ir de un cañero a un rifero. Y alguien me corrió y me dijo, no, de un cañero a un rifero a otro rifero persistente. Sí. Y no porque tenga ningún prejuicio contra ese sector, que tengo buenos amigos, sino que es una persona que no posee las destrezas elementales. O sea, así como impugnamos a Gonzalo por su falta de pericia, su escasez argumental, si tú vas y le preguntas a quien aspira a ser alcalde por el PLD en Santo Domingo Este sobre temas municipales, él no puede explicarlo. Entonces ha llegado el momento de que la práctica política demande de algún tipo de herramientas para el justo desempeño. Bueno, Guido, mira, aquí han venido varios voceros de Luis Abinader y casi todos han estado conteste en que no fue una buena decisión el hecho de que se llegara a un acuerdo con Leonel Fernández, por casos entendibles, porque antes era el adversario, antes era el que le indigábamos que estaban los gobiernos corruptos y estoy aquí, ese tipo de temas. Entonces, eso crea, yo digo, una especie de fricción, si se quiere, porque Luis Abinader sabía eso y hizo los acuerdos. Bueno, pero vamos por parte. No acuerdos directos para presidenciales, pero acuerdos para las municipales. Pero vamos por parte, miren. Si alguien promovió ese acercamiento fui yo. Okay. Y ustedes me dan la cancha para apelar más a la cordura y la coherencia de quien ha sido nuestro maestro desde el punto de vista de la militancia del PRD, hoy PRM, José Francisco Peña Gómez. En el año 1974, Peña Gómez, y ya cuando uno comienza a tener edad, hace referencia para que los jóvenes de una forma u otra lo tengan presente. El doctor Peña Gómez en el año 1974 demostró que era posible la concertación en aras de desplazar a Balaguer del poder y juntó a Elías Wessing y Wessing al MPD. Wessing había entrado a bombazos a la fuerza constitucionalista 9 años antes. Hicieron una concertación, se llamó Acuerdo de Santiago. En el año 1994, 20 años después, Peña, en el marco de esas condiciones, sabiendo que Balaguer iba a hacer lo que hizo, lo que sabía hacer, construyó una alianza entre Fernando Álvarez Bogar y José González Espinosa y los sentó, hicieron un pacto. ¿Qué te quiero decir con esto? Las políticas de alianza no son malas. Revelan un ejercicio de civilización de los actores políticos. Lo que la gente está en desacuerdo es que se derive de una concertación, un reparto del poder, que es la gran crítica que hemos hecho. Y en ese contexto, yo quiero reiterar, no solo que es un fenómeno del órgano nacional, ni del debate interno. Mira, en España, los que nos gusta la política exterior, el PSOE y Podemos acaban de hacer un acuerdo y ganaron mayoría parlamentaria.
y Pedro Sánchez es el primer ministro. Yo te puedo presentar aquí las discrepancias duras en el Parlamento entre Pablo Iglesias y él. Y lo endosó. ¿Por qué? Porque definieron un marco de políticas públicas. Y cuando tú dices la aproximación, bueno, es que el país no es solo expresar una voluntad en lo presidencial, es que el país tiene que construir una mayoría congresional. Pero eso no es así en todos los casos, porque en los Estados Unidos ahora mismo con los candidatos demócratas no se está dando eso que usted está planteando. A Bernie Williams se le ve de otra manera, como una amenaza al statu quo. Ok, tú dices Bernie Sanders. Bernie Sanders, escúchame, Bernie Sanders. Sí, pero vamos por En parte. todos los casos. En el caso de Sanders, Sanders representa la postura más hacia el extremo de izquierda del Partido Demócrata, porque en Estados Unidos el Partido Demócrata y el Republicano es un variopinto. Hay demócratas de derecha y demócratas de izquierda. Lyndon B. Johnson, para equilibrar la boleta de Kennedy, era un demócrata de derecha. Esos son equilibrios propios de la política. Inclusive, el argumento que estábamos presentando ahorita respecto a algunas propuestas vicepresidenciales son equilibrios, porque esa es la política del siglo XXI. Pero en el caso específico de España, hubo una concertación. Sí, con Iglesias. Mira, en Bogotá se acaba de dar un fenómeno interesante. Bogotá es la segunda plaza política de importancia, es la primera real en Colombia, y se acaba de seleccionar a Patricia López, que provocó un acuerdo. Ella es de orientación sexual alternativa, es lesbiana. Es lesbiana. Cosa que no importa para el debate. Pero lo importante es que ella fue capaz de concertar a Petros y a Antana Mocus. Antana, que fue funcionario. No, y fue alcalde de la ciudad, y fue candidato presidencial y perdió de Santos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la política anda en procura de eso. En el caso específico de la Fuerza del Pueblo y del PRM, ustedes saben que yo proyecto que el éxito de la Fuerza del Pueblo y del presidente Fernández para el próximo mayo tiene un nombre. El éxito de Leonel es la derrota del PLD. Esa es la verdad. Y en aras de esa actuación, yo entiendo que en muchas demarcaciones congresionales y municipales, ambos partidos, ambas propuestas, junto a la concertación de muchas fuerzas, se necesitan. Por ejemplo, Manuel en San Juan de la Maguana es el candidato propuesto ¿por quién? Por Alianza País. Y ahí va todo el mundo apoyándolo. Porque hay que competir contra quién, contra Félix Bautista. Así es. Hay que competir contra él. Bueno, pero se buscó un candidato de Alianza País con una acreditación en la comunidad, con posibilidades de éxito. Bueno, esa es una alianza que se hizo. Ni Guillermo Moreno, ni Leonel Fernández, ni Luis Abinader pactaron aspectos más allá de lo puramente municipal o de lo congresional. Aquí nadie está diciendo que una concertación de carácter político implica cambiar de opinión o, en segundo lugar, garantías. Es muy delicado. Usted está diciendo que no ha sido nada en base a un programa para transformar la naturaleza de la sociedad. Sí. No, yo estoy diciendo que en el ámbito municipal y congresional esas concertaciones se van a traducir en políticas públicas que son beneficiosas para ambos sectores, porque se necesitan para construir una mayoría. Manuel Jiménez tiene una concertación interesante. ¿Quién es el jefe de campaña de Manuel Jiménez? Manuel Salazar. ¿No, de izquierda? De izquierda. Totalmente. Ahora, tú ves gente, por ejemplo, como Dio Astacio, que es un pastor evangélico importantísimo, trabajando por Manuel. Mira, fue candidato. Sí, interno. La política del siglo XXI no es una política de rigidez. Ahora, para aspectos fundamentales que el país tiene que concertar, yo te pongo uno. Yo pienso que las fuerzas victoriosas en este proceso, en el ámbito congresional, tienen que pactar aspectos que son esenciales para el país. Pienso eso también. El más esencial es garantizar que ninguna reforma posteriori toque el tema de modificar 2 periodos consecutivos y para su casa. Bueno, en ese aspecto la mayoría de la sociedad coincide. Y si el liderazgo político coincide, perfecto. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas que nos hacen afines. Las que no nos hacen afines, vamos a competir porque Leonel Fernández va a presentar su candidatura. Luis Abinader va a presentar su candidatura. Eso no afecta ni impacta. Reitero, lo que ha degradado, desacreditado las concertaciones es que se traduce en un reparto del botín. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Don Guido, antes de irnos a la primera pausa, luego de la ruptura del partido viejo al nuevo, el PRM, usted se quedó luchando una batalla titánica y luego de todas aquellas sentencias que le dieron ganancia de causa a la persona que preside ese partido,
usted se quedó en ese partido luchando, y yo lo que soy un seguidor suyo en todos los escenarios desde el 90 desde el 2007 por allá 2006, y ahorita le voy a explicar una cosa fuera del aire. Yo me he preguntado por qué ahora dejar el partido viejo y no antes. Mira, le pido un poquito de paciencia para hacer una explicación. Sí, tranquilo. La lucha política es el arte de colocar siempre la razón por encima de la pasión. Cuando mucha gente me decía, Guido, ¿qué tú haces ahí? O Guido, tú no te cansas. Yo les respondía lo siguiente: evalúenme por los resultados. Cuando un grupo importante se fue del partido, era indispensable mantener la lucha interna. Hay una frase muy manida en la vida política dominicana, porque cuando los miembros del PSP y del MPD llegaron al país en plena época de Trujillo, le preguntaban que por qué ellos estaban en esa fase. Sí, los hermanos Ducudrey, Juan y Feliciano. Y el MPD. La gente le preguntaba que por qué hacían eso. Y ellos lanzaron una frase célebre: lucha interna o Trujillo siempre. Máximo López era un hombre brillante. Está vivo todavía, vive en París. ¿Está vivo? Sí, con 94 años. Entonces, había que generar una lucha interna en el partido para desmontar dos aspectos esenciales: el tinglado de coordinación entre el PRD, el gobierno y la anterior Tribunal Superior Electoral, y sobre todas las cosas señalar el por qué el partido chiquito para grandes negocios. Y te recuerdo el préstamo de $15 millones al Banco Reserva. ¿Ustedes recuerdan eso? Claro. Sí, claro. Claro. El contrato de 20 millones mensuales en aduanas en Almadeca, un almacén fiscal. El contrato del edificio de la UERS, $52 millones, $52,000 mensuales. El agua y luz. ¿A ustedes se les olvidó lo del agua y luz? No. Bien. Ajá. Y un barrio de aquel lado, Los Tres Brazos, donde el gerente financiero de Vargas Maldonado, tanto en Cancillería como en Obras Públicas, fungía de presidente de la compañía. ¿En qué país del mundo? ¿Por qué crees? Gracias a todos por seguir en sintonía en su programa Debates de Ideas por Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Estamos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara. Francis. Mira, yo le Pérez. preguntaba fuera de cámara a mi amigo Guido, a quien yo le tengo mucha consideración porque mis ideales siempre estuvieron cerca y hasta trabajé por ello del MPD en una ocasión. Y recuerdo la tesis de Isla Gotró y la división aquella, PSU, PST. Bueno, pero de todas maneras su papá era un luchador, un luchador por la democracia de este país. Y todo el mundo sabe lo que pasó. No quiero traer ese tema. Guido, las municipales, el que gane las municipales tendrá la posibilidad de tener mayores provisiones en las presidenciales. O sea, incidirá eso. Lo que pasa es que las tendencias municipales, y este proceso es un desafío, tienen dos características: un altísimo nivel de abstención, y contra eso hay que luchar, hay que inculcarle a la gente que tiene que ir a votar tempranito, que le cuenten los votos, y en segundo lugar es el hecho de que... Que dicho sea de paso, Guido, escúchame, yo creo que para esta coyuntura electoral va a haber un mayor, bueno, quizás como hace mucho no se veía un gran porciento de votación tan alta. Sí, y eso es bueno. Porque los jóvenes se empoderaron. Eso es bueno y afecta. apostando a un cambio. Eso es bueno y afecta a la propuesta oficialista. Claro. El segundo componente es que, como se pospuso el evento comicial, el gobierno tiene mayores recursos y disponibilidades que los candidatos de la oposición, porque los candidatos municipales se prepararon para el 16 de febrero. Sí, se prepararon. Y frente a eso, yo creo que tanto la participación como activar
la ira ciudadana es una forma de compensar el uso indiscriminado de los recursos. Los que vamos a centros de votación o que operamos políticamente nos damos cuenta como el PLD induce y genera un primer impacto en favor de sus propuestas municipales, porque todos los centros de votación lo llena de gente, con gafetes, para impresionar al elector. Sí, sí. Técnicamente es un delito electoral, y yo quiero darle como anuncio lamentable a ustedes que la investigación que hizo Participación Ciudadana concerniente a las llamadas que hizo en el marco de los delitos electorales, 72% nunca fue atendida. Lo que 72%, lo que revela la ficción del esfuerzo que se hizo desde Procuraduría General de la República para darle seguimiento a los delitos electorales. Pero no estoy entendiendo esto. Entonces, Entiéndelo. ¿por qué Abinader acepta, va al diálogo, sabiendo lo que va a acontecer? Porque la solución planteada por el sector de Luis Abinader, de la concertación de fuerzas opositoras, es tendente a la construcción de un fiscal electoral que de una forma u otra no revele ni refleje sus colindancias con el PLD. ¿Qué hicieron en el caso de Jenny Berenice? Después ella dijo que no aceptaba, pues ella tiene un proceso pendiente que ustedes lo conocen en el TCA junto a otros magistrados. Pero bueno, yo quiero que ustedes recuerden la intervención de los defensores de la causa del PLD en el CES. Parecían gatos. No, que el resentimiento no se puede llegar a una... Pero, ¿y qué pasa? Es que no se puede ser juez y parte. No, además, hay alguna gente ahí que exhibe, sobre todo con el colchón mediático que financia, destrezas que no se corresponden con la verdad. Tiene problemas a la hora de construir argumentos. Parece que invierten tanto tiempo en los negocios que se olvidaron de que la palabra correcta se alimenta con la lectura. Decir basado o basadamente, como dijo uno de los defensores de el PLD, yo creo que es un efecto contagio de las limitaciones del candidato. Y como él fue que presentó al candidato en el comité político, parece que ha heredado algunas dificultades a la hora de exponer ideas. Pero a usted no le gustaría trabajar cuando llegue al poder con funcionarios como Francisco Javier, que ha llevado el país, lo ha convertido en materia turística, según los datos, ¿no? Se dice, ¿no? A niveles inigualables, en el sentido de que este país ya, la industria turística es la más importante, la que genera mayores riquezas. Incluso no, pero vamos por estamos partes. acercanos a 10 millones. Vamos a hacer una explicación. A 10 millones. ¿No le gustaría trabajar? Vamos a hacer una explicación política y económica, porque, repito, la pasión nos puede envolver en este proceso. Desde el punto de vista económico, en la República Dominicana, después del fracaso de la industria azucarera, convertida como en la columna vertebral de la economía dominicana en la década de los 70 y los 80, el elemento que más ha crecido desde el punto de vista económico es remesas, 1, turismo, 2, que se alternan. Y la actual administración estableció como estrategia de conducirnos a 10 millones de turistas en el país. El presidente de la República el pasado 27 de febrero admitió que la meta no se ha cumplido. No ha llegado. Lo que revela que como gestor del sector, que tiene 10 años de ministro, no ha alcanzado la meta. Porque una cosa es invertir recursos en la publicidad y otra cosa es, en términos prácticos, ser un buen gestor. Oye, estas características. En cualquier país del mundo, sobre todo las cosas como la República Dominicana tiene un mayor flujo de turistas norteamericanos, uno presume que un ministro de turismo habla otro idioma. Porque hay requerimientos que son indispensables. Si usted quiere construir una casa o diseñarla, usted tiene que ser arquitecto o ingeniero. Por lo menos 2, Guido, por lo Claro, menos. pero el ministro de turismo que tanto alaban y halagan la comunicación chatarra en este país, bueno, no habla otro idioma. Es como el canciller que tenemos que no habla otro idioma. Esas son de las cosas que tú dices, parecen inexplicables. Ahora, frente a esos hechos, yo quiero sostener el otro componente. Quiero hablar del aspecto puramente económico. Las proyecciones que tenemos es que cuando la economía dominicana establece indicadores de crecimiento, en este semestre no ha puesto el turismo como uno de los elementos fundamentales de crecimiento. El sector de turismo ha decrecido. Yo le invito a ustedes que lean los artículos de Pavel Issa, que es un economista riguroso, ultra comprometido. Ahora, vamos a los elementos puramente políticos. Yo quiero decir que
en esa noción de reparto que ha prevalecido en el comité político, uno de los elementos que más crispa a la población es el hecho de que hay funcionarios que tienen más de una década en su posición. ¿Cuántos años tiene Euclides Gutiérrez? ¿Dónde está? Wow. El viejo dinosaurio. ¿Cuántos años tiene Francisco Javier? ¿Dónde está? ¿Cuántos años tiene el ministro de Administración Pública? ¿Dónde está? Tú dices, pero por el amor de Jehová. Monche ha estado en un ping-pong entre trabajo, interior y policía, industria y comercio, vuelve interior. Pareciera, Guido, como que el partido no tiene más gente de capacidad para ocupar esos puestos. Eso se llama inmovilismo. Entonces, frente a ese acontecimiento, la sociedad que también se aterra cuando sabe que muchos ministros, que deben ser administradores de los procesos, terminan siendo parte del proceso. Usted está hablando de la OTAN. Qué fuerte la OTAN en el PLD, parece ser. Sí, pero vamos a otros aspectos de la institucionalidad democrática del país. Yo soy amigo del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero él es un cuadro político. Lamentablemente. Fue jefe de campaña en San Cristóbal hace 4 años. Guido, mira. No, pero el Procurador General de la República es miembro del comité central de su partido. Central, así es. Entonces, esos son los elementos que obligan al cambio y que crispan a la sociedad que va a ir a votar el domingo de forma masiva. Así es. Guido, ¿qué le parece el hecho de que ante el juntazo, como le llamo yo, de la situación que castró las elecciones pasadas del 16 de febrero, esa acusación que se lleva contra 2 personas, y que luego viene la intervención directa del gobierno mandando a que se suelten esa gente? ¿Cómo lo ve Guido? Como Guido es un conocedor de la justicia, como usted es un doctor en Derecho, ¿cómo ve Guido esa intervención del gobierno dando una orden directa a la justicia? La primera manifestación de cómo ellos manipulan al sector justicia es una orden pública bajo el alegato de que un organismo internacional va a fiscalizar el proceso. Se presume que cuando una acción es encausada, ninguna instancia puede dar la marcha atrás, por la misma naturaleza de actuación del Ministerio Público. Ahora, cuando el consultor jurídico, mi querido amigo Flavio Darío, dice en Palacio eso, es un síntoma revelador de cómo se inmiscuye. Es un elemento importante que hay que mantenerlo sobre la mesa. Otro componente que yo quiero colocarlo sobre la mesa. En este país a alguien le pasa por la cabeza que una acción de perturbación del proceso pautado para febrero 16 se hizo sin el consentimiento del poder. Mira, cuando tú ves que Roger Noriega, Diosdado Cabello y Ernesto Samper coinciden diciendo que gente ideológicamente distante, diciendo que en América Latina solo es posible perturbar un proceso con el gobierno. Eso es por el amor de Dios. No hay forma que no sea así. La investigación que hacen sobre el coronel, yo te voy a dar un dato aquí que Luis me dijo el jueves ahí. Primicia. Me dijo, Guido, ¿tú sabías que en el informe de inteligencia del proceso decían que el coronel me lo había mandado tú? Yo. ¿Pero estaban acusando a usted? Pero Luis, ¿y qué diablo tengo yo que ver con eso? Ese coronel, ¿Qué fuerza tiene Guido? ¿Qué coronel? Yo no tengo que ver con el coronel. Yo no he visto al coronel nunca en mi vida. ¿Qué te revela? Como hay una intención politiquera que la sociedad lee correctamente de colocar a Luis en una lógica de incidentar el proceso. ¿Con qué fuerza puede Luis hacer eso? Desde la oposición. Por el amor de Dios. Que fue la primera acusación que se hizo de la oposición. Entonces Guido, ahí que toma revuelo. Una propuesta que hemos hecho de aquí es armar una fuerza militar opositora. ¿A qué me refiero con esto? No puede ser que los centros de votaciones se lo dejemos a la policía. No, pero yo prefiero, a la policía. Yo prefiero cambiar la Junta. el término. Yo pienso que como resultado del diálogo tiene que generarse, Sí. ojo, Vamos a ver. un mecanismo de observación electoral que sea tan eficiente que impida que los delitos electorales sean una práctica vulgar en todos los centros de votación. Porque tú no crees que los guardias y policías saben perfectamente dónde se compra. Es lo que te estoy diciendo. Pero bórrale el concepto militar. Está terminando la idea, señor. Deje que termine la idea. No, pero está bien, perfecto. Yo siento que lo que debe parir el CES, muy a pesar de algunas preocupaciones que tenemos. Pero el CES, a pesar de que se dice que es ilegal, que no le corresponde. No. Es que en una buena interpretación constitucional, el CES es un órgano consultivo del Ministerio de la Presidencia. Ahí yo coincido con esos alegatos. ¿Cuál es el problema? Que había que generarse, sobre todo la fuerza política que luce con mayor nivel de popularidad,
una actuación civilizada para que no nos vieran, y ahí me incorporo, como un club de incidentadores del proceso electoral. Porque Luis, en su condición de cabeza electoral del país, no puede darle alpiste a sus enemigos naturales que ya propalaron la idea de que él no tiene la intención de ir a las elecciones. Esa es la tesis machacona del gobierno. Ahora, en realidad, lo que todos tenemos que apostar es para una observación efectiva del proceso. Porque si tenemos candidatos y candidatas en el orden municipal, no podemos después alegar de que no se contaron los votos correctamente cuando no acompañamos el proceso de observación. Y peor aún, yo siento que el gobierno tiene toda la intención de que solo se apruebe un fiscal electoral que esté a su servicio. Y eso sí es malo, porque es parte de profundizar una crisis, porque el PLD al final de la jornada no quiere que le cuenten los votos y no está preparado para salir del poder. Exacto. Mira, Guido, yo he vivido esto que le voy a decir. En la provincia de Independencia, de donde yo soy, lo hacía el PRD también. El PRD tenía miles de haitianos que votaban legalizados. Usted lo sabe, eso lo sabe todo el mundo, todo el que vive en la provincia de Independencia. Atrincherar en Batey 7, Batey 8, Batey 9. Dice que son arrayanos, ¿no? No, haitianos, nacidos en Haití, pero que asentados ahí. Ya hoy muchos de estos tienen sus hijos, son dominicanos. Pero muchos de estos se han mudado a otras localidades. Entonces, ¿qué han hecho los partidos? En el caso del PLD, descubrió lo que hacía el PRD y ya lo pone en práctica también. El PRD tenía ubicado a los haitianos que tenían cédula, pero que no son dominicanos y no votaban, no podían votar, ilegales. Bueno, vamos a partir de un argumento claro. ¿Poseen cédula? Sí, pero la consiguieron de forma ilegal. Bueno, lo que hay que impugnar es el método de obtención de la cédula. Entonces, lo que voy a decir, ¿cómo harían para impedir que esos haitianos que están asentados, están ahí viviendo, muchos de estos en Jaina, y ahí van a buscarlo, porque tiene un control el PLD, para impedir que eso cambien la correlación de fuerza lo que hay que impugnar, en la provincia de Independencia? Lo que hay que impugnar es el método de obtención de la cédula, que es un documento de identidad y personal. Si el mecanismo de obtención es fraudulento, se puede impugnar el porte de la cédula. Ahora, yo lo que soy es abogado. Si tienen el documento, no pueden impedir que lo usen el día de las elecciones. Aunque hablen... Lo que debieron prever fue la fórmula de obtención del documento, que eso se lo hace impugnable. Decía que si ya tienen su cédula, no hay forma de impedir que voten. Guido, si aquí se diera, por ejemplo... Oye, y es lamentable esa situación. Eso es verdad. Muy lamentable. Pero lo que hay que impugnar es el método de obtención. Pero ustedes tienen que tener cuidado con eso. Ah, no, claro, claro. Acechanza, porque lo hacen en cada proceso electoral. Usted lo sabe que es de Neiva. Mire, Guido. Del sur. Sí, De Nueva York. Nueva York. Sí, se dan las irregularidades que están acostumbradas, los fraudes. Fraude e irregularidades no es lo mismo, hay que estar claro. ¿Cuál sería la posición, va a ser después que el PRM ha aceptado esto del C, que no es, dice Leonel Fernández, que no está autorizado y que usted ha ratificado aquí, dice que está de acuerdo ahí con Leonel? Después de las elecciones, que sucedieran esos eventos en las elecciones fraudulentos, cuando el CS diga, no hubo fraude, todo pasó bien. ¿Qué diría el PRM? Primero, pero el CS es un órgano consultivo, no va a determinar resultados electorales ni comportamiento electoral. Sí, pero pueden imponer mediante el CEF, el gobierno, la nueva figura jurídica. Siempre y cuando sea consensuada con la parte opositora. Sí, pero porque ese es el acuerdo. Ellos no van, siempre y cuando sea... Perfecto, Guido, pero ellos, de plano, ya le rechazaron a Jenny Berenice. Y todo lo que ustedes propongan, lo van a rechazar. Ellos van a imponer a alguien que les responda. Hoy es un día crucial. Hoy es un día... Y entonces, ¿a quién? No, pero mira, antes de yo irme, yo quiero decir lo siguiente. Más allá de esa maniobra que ellos plantean ahí, yo no me quiero ir sin decirle a ustedes, porque tengo otros compromisos. Vamos a ir. Que también hay que concentrarse en los traslados. Porque una cosa es la discusión, el argumento en procuración de un fiscal electoral, y otra cosa es la maniobra vil que se está estableciendo. Y lo doy como
argumento final. Miren, un traslado orquestado con premeditación no solo es un acto de incidentar resultados electorales, sino que también eso induce a ¿qué? A una alta abstención. Claro, claro. Y lo han hecho con mucha vulgaridad. Yo sé quién está en el PLD en eso. De hecho, yo me registré y vi que me cambiaron de Sí, colegio. yo sé, Por suerte, un colegio cerca. yo sé quién está en el PLD en eso. ¿Qué mecanismo militar están usando como un centro de acopio? ¿Y qué funcionario del gobierno visita todos los días a las 7 de la mañana a una instalación militar que está en la 27 de febrero? Porque ellos han hecho de la marrullería su única esperanza de resultados favorables, entre comillas. ¿En qué consiste eso? Mira, la razón de la fuerza si militar tú, opositora, no, la observación. No, tú no estás aquí. Pero Tú tienes que votar. Te dicen eso luego que tú corres Claro. un proceso con una fila. No, tú tienes que 2 horas, votar 3 en horas. San Antón. Sí. ¿Cuál es la reacción normal de la gente? Indignarse y no votar. Claro. Y fíjate que, no quiero entrar en detalles de edad, pero fíjate que la mayoría de los traslados lo están generando en gente que pasa los 50 años. Sería por eso conmigo. No, sería de eso con muchos. ¿Por qué? No, Porque es mi una caso- reacción mi caso- natural mi caso de es que no conozco. asistir al otro centro de votación y es una fórmula de inducir la abstención, que es lo que quiere el gobierno. Y andan en eso. Tienen un centro, un call center, destinado a llamar a la gente para distorsionarlo respecto a su centro de votación. Guido, no te puedo dejar ir, Guido, sin hacerte esta pregunta. Punta Catalina. ¿Qué vamos a hacer con eso? No, eso hay que hacerlo después del 16 de agosto. Sí, pero hay que hacer algo, Guido Gómez Mazara, porque ahí Pero yo no hablo de los los aspectos retaliadores ni persecutores. Yo lo que estoy diciendo es que si hay una persona que conoce la materia, se llama Antonio Almonte, le dicen Toñito, que es un técnico muy importante del país, que ha hecho un desmantelamiento de toda la política de inversión de ese proyecto, que ha sido una catástrofe para la economía dominicana. Y que hay rastros y rasgos no del todo transparentes. Yo tengo a Andy Daguajer en la justicia. Sí. Ellos hicieron un intento de archivo, yo se lo impugné en la 4ª y el día 2 del mes próximo tenemos audiencia. Esa operación es una operación que en cualquier país del mundo estuviera preso. El centro que operaba en la República Dominicana, que pagaba sobornos, se llamaba Operaciones Estructuradas, admitió el pago de un coima a Andrés Daguajer Hijo, que fungió en un proceso de observador de las propuestas financieras Y de asesor. y a 30 días después, no, pero no asesor, le pagaban $500,000 por eso, Ay, papá. que es otra cosa. Y 30 días después aparece recibiendo un cheque. Pero está documentado con los delatores diciendo, hay una transacción de un banco caribeño, en el Caribe inglés, a una compañía que se llama Baker Street Financial, que adquirió un apartamento de $2 millones en la calle 52, esquina sexta. Yo estudié en Nueva York. Digo, yo vivía en los trenes, por abajo que uno sabe todo, porque tú eres un estudiante. Pero el que me está viendo tiene una idea del que vive en la 52 con sexta. Dio $2 millones de esa operación fraudulenta. Wow, esa es primicia, señores. Entonces, por eso está documentado, ¿eh? Está documentado. Documentado. Yo sé ¿Y que tú usted sabes, no habla y tú disparate. sabes cómo responde la Procuraduría? Ah, archívenlo. Pero no lo archiva el PETCA, que es la instancia donde se introduce el componente acusatorio. No. Dicta un archivo. ¿Sabe quién? El jefe del despacho legal del procurador. Por eso esto no tiene que ver con esto. Guido, yo sé Qué que usted barbaridad. tiene que ir, tiene más compromiso, No, pero estamos tengo llegando al otra final. Pero pregunta. quiero No, hacer yo una también. pregunta, un par de preguntas Porque que limitar se el entrelazan. invitado. Van a ser que se entrelazan. cortas, porque yo tengo un compromiso. Corta. Yo le tengo una cortita. Matemáticamente, en las municipales, ¿cuántos municipios usted cree que su partido ya tiene? Yo creo que el control? 60% de los 60. municipios se va a ganar. Mira por qué. Ajá. Porque se ha trasladado en ira la participación de la gente. Y la gente va a ir militantemente. Yo voto donde siempre he votado, que es en el Ministerio de Hacienda. Y ahí voy a ir. Yo voté a las 7:15. Frente a mi casa. Sí, yo voy a estar a las 6 de la mañana. Sí. Guido, Y mi Guido, última Guido, pregunta. No, pero yo espera, sé que tenía dos dame un chance porque usted no me ha dado La preguntar. otra es Espérate, yo el pregunto y tú- asunto y tú este luego que sigues.
O sea, la composición presidencial, ¿cómo usted la ve? ¿Quién está adelante? ¿Quién está en segundo? No, Luis está ganando. Y en segundo lugar, ¿quién está Y más yo creo que al cerca? final de la jornada, mira, lo único que tiene en competencia Gonzalo es la fuerza del Estado. Porque Gonzalo no tiene idea, no tiene propuesta, no creo. Y aunque la última encuesta indicó que él le lleva 5 puntos al expresidente Fernández, yo pienso que eso no va a terminar así, la verdad. Guido, mira, se dice, tú ahorita decías, claramente, establecías Cortica. establecías que era una táctica para, qué sé yo, para retorcer el proceso, si se quiere, del Estado, ¿verdad? Esas visitas que tú dices que hacía un funcionario con fines de dislocación de votantes. Pero también dicen que hay un plan B, dicen los corridillos políticos que hay un plan B y está enmarcado dentro de lo que tiene que ver con salud y el coronavirus, ¿verdad? Que esos casos lo van a ir llevando A dimensionar esta semana. a dimensionar. Sí, para inducir a la abstención. A la abstención. ¿Qué te parece ese? Es una maniobra del poder. Oye, el PLD está preocupado por el día después. Porque hay gente que no tiene tranquilidad procesal. Y no es porque el gobierno que surja lo va a perseguir. Es que la sociedad civil lo tiene listado. Y ellos lo saben perfectamente. Los expedientes que tiene la sociedad civil, no el gobierno, que surja a partir del 16 de agosto, ni el partido. Y frente a eso ellos van a hacer todas las maniobras habidas y por haber. Ellos tienen al mando militar accionando políticamente. Guido, ya para despedirme de mi parte, y sé que tienes otros compromisos, nos interesa saber, Guido, el peaje sombra. Es otra barbaridad. Eso es Miguel Vargas. ¿Te la tenía ahí? Eso es Miguel Vargas. Oye lo que te voy a decir. ¿Pero qué vamos a hacer con el peaje? Donde Aquí no va a haber que traer otro donde un programa. mono se parte un brazo, Miguel Vargas no rebala. Va a haber que traerte Bueno, otro programa, señores. Guido, porque hay muchas interrogantes que se Es más, te voy a dar otro dato. Pero tú ves, ¿Usted vive en Santo Domingo Este? yo sabía que eso lo iba a motivar. Cruza Este. Sí. cruza Miguel también. Sí. la Avenida España. Después de la Marina de Guerra, Sí. lo que eran unos tanques, A mano izquierda. ahí a mano izquierda, De la unos Shell, tanques sí. de combustible, eso fue vendido. Pregunta quién lo adquirió. A precio de vaca muerta. No fui. Miguel Vargas. Dios mío. Bueno, hemos estado conversando con el doctor Guido Primicia, Gómez señores. Mazara, quien es miembro y dirigente importantísimo del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros nos vamos a dar una pausa y regresamos con más. No, primero que él se despida debates de ideas. un mensaje. No, darle gracias a ustedes. En otra oportunidad yo voy a venir con mucho gusto. Estamos en el calor de una campaña electoral. Llega a la 1:30 de Gaspar Hernández Hay esa muchos noche. temas que se nos Y quedan. ahí hay muchos temas. Además tengo que trabajar. Hay muchos temas. Vamos a la pausa y regresamos en breve.